tomen en cuenta lo siguiente para iniciar. Los temas que hemos estado trabajando en el transcurso de las clases empiezan a partir de lo que es, vamos a ver por acá, el capítulo número 4 del libro de texto, que son los sistemas de ecuaciones y ecuaciones lineales, desigualdades también, matrices, etcétera, etcétera. Quiere decir de que la comprobación que corresponde a esto, a este bloque, perdón, va a consistir en todo lo que es el capítulo 4 del texto, que ese cada quien tiene el suyo en casa, y lo que serían los conceptos de funciones, hasta lo que es función inversa, que es el tema que se trató el día de ayer, que hoy vamos a retomar algunos ejemplos para que vayamos fundamentando esto, ¿verdad? Porque creo que no quedó clara la idea. Entonces, chequen lo siguiente, para los que tienen dudas con respecto a esto. Algunos, y digo algunos porque hay varios de diferentes grados que todavía tienen dudas de cómo es de que, qué tienen que entregar en el portafolio. Pues en el portafolio ya, como se los he venido repitiendo, ya ha sido entregado por partes. Por eso es de que se quedó así, para que no quede una tarea grande en la semana de exámenes. Y eso es lo mismo que hemos estado haciendo. Solo que a partir de la tarde, o sea, de unas 2 horas aproximadamente, en la parte de acá se les va a habilitar a ustedes, o sea que les va a aparecer estas dos más, en donde obviamente van a colocar la tarea de esta semana, que es lo que se trabajó durante esta semana, y acá ya sería solo que le tomen fotografía a las anotaciones, cuadros comparativos, cuando hayan tenido que copiar algún párrafo o alguna página o alguna otra estrategia, anotaciones del pizarrón, por eso está aquí anotaciones. Eso lo va a subir hasta el PDF que va a quedar abierto a partir del día de hoy. Entonces, si usted ya tiene todo esto entregado, quiere decir de que su portafolio ya está. Ya no tiene que entregar nada más, solo tiene que entregar la comprobación para completar los puntos. La ponderación va a estar distribuida de la siguiente forma. Acá vamos a tener 3, aquí también vamos a tener 3, aquí también vamos a tener 3, lo mismo que ocurre acá, y las últimas dos de 2 puntos, y aquí tendríamos 4. Y ahí está el punteo de portafolio. Para que sume 20 puntos y a esos 20 se le van a sumar entonces los 30 de comprobación, que eso se ganan la siguiente semana. Entonces no sé si hay alguna duda con respecto a esto todavía o ya está más que claro. Porque entonces de la misma forma vamos a trabajar este de acá, el del mes que iniciaría después de las comprobaciones. Y ese ya se habilitaría en la parte de acá. En donde estaría entonces el portafolio, como tendríamos semana 1, la semana de las clases conforme se vayan presentando, hasta llegar entonces a la última semana, que va a ser la fecha de ya las comprobaciones finales. Solo que creo que en este caso van a ser los 100 puntos de una vez. Lo que ocurrió acá fue que fueron 50 y 50, ¿verdad? O sea, se dividió en dos partes. Ahora la última sí creo que es total. Entonces no sé si hay alguna otra pregunta, chicos. ¿Hasta qué día tenemos para Con respecto a entregar lo esto, último? si ustedes están revisando en casa y no les ha aparecido estas dos, es por lo mismo que les decía, de que como todavía está en edición, no les va a aparecer, les va a aparecer cuando ya estén, pero a partir de las 2 de la tarde. Por ejemplo, si usted ya tiene terminadas sus tareas, solo es de subirlas y ya tendría salvado el portafolio del curso. Solo le quedaría entonces repasar nada más. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta con respecto a esto. Vamos a dar otros segunditos por si alguien está escribiendo en el chat.
Bueno, entonces veamos lo siguiente. Vamos a checar esto. Inversas. Bueno, entonces mira, para los que pudieron comprender lo que dice acá, ya estos párrafos que están acá, la función inversa se realiza de la siguiente forma. Voy a resolver el inciso, vamos a resolver el inciso B. De la instrucción acá nos dice que vamos a graficar cada función y su inversa en un plano de coordenadas. De no tener función inversa, indicar y justificar. Entonces tengo que graficar, pero primero tengo que hallar la inversa. Entonces vamos a copiar el ejercicio. Tenemos y es igual a 2x menos 1. Entonces tenemos acá que y es igual a 2x menos 1. Entonces aquí yo les voy a ir haciendo énfasis en la teoría, jóvenes, para que se vayan dando cuenta de lo importante que es la lectura. Ok. Todo lo que está acá y parte de la explicación del día de ayer les indicaba cuál es el proceso de inversa de función. El proceso de inversa de... Ajá. Ah, solo les perdonen, chicos. En el libro que ustedes tienen es solo graficar la inversa. Bueno, entonces solo la vamos a graficar. Pero recuérdense que los pasos para graficar la inversa, independientemente tengamos que comprobar o justificar el hecho de que tenga inversa o no, pues eso ya es extra. Pero entonces chequemos esto. Vamos a revisar. Perdonen acá, estamos hablando de la misma página, la página es 169, disculpen chicos. Revisen el libro, por favor. Bueno, yo estoy viendo y según lo único que cambia, pues es el color de la hoja, creo que está en color rosa. Les voy a compartir la pantalla, o la imagen, perdonen ustedes, creo que... Ah, otra de las cosas, el día de ayer se dieron cuenta que en el mensaje que se les envió a sus papás iba el link del Jamboard. No sé si pudieron ingresar alguno de ustedes o si alguien lo pudo. No, profe. Bueno, entonces continuemos mientras les proyecto la imagen del libro. Entonces el paso para que sea inversa, pues obviamente es cambiar las variables, ¿verdad? Entonces tenemos aquí que x es igual a 2y menos 1. Y el proceso de inversa lo que nos da a entender es de que cambiar las variables, pero con la condicionante que despejarla para y. Entonces, si la despejamos para y, nos quedaría así. X más 1 sería igual a 2y. Entonces, al final tendríamos que x más 1 dividido 2 sería igual a y. Entonces, aquí ya tengo la inversa de esta función. Entonces, si tenemos que f de x, lo vamos a escribir de la manera simbológica correcta. Tenemos que si f de x, tenemos acá, si f de x es igual a 2x menos 1, la función inversa de f de x, ¿cómo se colocaría? Entonces, recuérdense que función inversa se coloca f menos 1 de x sería igual entonces a, colocamos aquí esto. Bueno, acá está, miren. Tenemos la función f de x y su inversa, respectivamente. Creo que hasta este paso considero de que
no hay ningún inconveniente porque las instrucciones son tan simples. Ahora si lo hay, me van indicando por favor si hay alguna persona que se haya perdido en algún paso de los que tenemos acá. Bueno, entonces chequemos entonces, regresemos al libro. Como les decía, el libro tiene la teoría de una manera resumida y en la cual le podríamos entender un poquito mejor. Incluso cuando yo resuelvo los ejercicios siempre hago énfasis en eso, en qué es una función. O sea, porque ese es el principio que nos está indicando para poder resolver este tipo de problemas. Entonces, vean, en estas páginas de acá, que serían donde está la teoría de funciones, prácticamente ahí está la respuesta para poder resolver lo que es la lógica de este problema, de que si es inversa o no es inversa. Pero antes de eso quiero que entiendan lo siguiente. Miren, pues, por ejemplo, tengo la función, perdonen por acá que no quedó el dibujo o no se expresa realmente lo que quería indicarles. Bueno, aquí menos todavía. Bueno, vamos a tener que en este conjunto es una gotita. Y aquí hay una función. Y esa función hace que esa gotita se convierta entonces en un cubito de hielo. ¿Sí? Entonces es una función, ¿verdad? La función definida por el conjunto gota de agua y la función definida por el conjunto cubo de hielo. El tema que estamos trabajando es inverso. Y comúnmente o culturalmente, al inverso nosotros lo conocemos como al revés o como el proceso contrario o al revés, no sé cuál de los términos se familiarice usted más con este ejemplo. Pero quieren decir lo mismo, ¿verdad? Inverso o al revés. Veámoslo desde la palabra que conocemos. Entonces, ¿cuál sería el proceso al revés de hacer hielo? O sea, de ingresar agua y hacer hielo. ¿Cuál sería el proceso al revés? Pues el proceso al revés va a ser entonces que voy a tener una función en donde voy a ingresar, voy a colocar de otro color, donde voy a ingresar un cubo de hielo y voy a obtener entonces, ¿qué? Una gota de agua. Entonces, ese es el concepto básico de inversa función. Tomando en cuenta la teoría, ¿verdad? Por eso estoy haciendo énfasis en los ejemplos y en la teoría. Ahora veamos entonces. Sigo con el ejemplo acá para que entendamos el ejercicio este. Y así vamos a entender todos los demás, porque todos se comportan de la misma forma. Por ejemplo, tengo esta función definida. Y acá sí ya voy a tener una función definida, f de x. Entonces recordemos que acá voy a tener los valores de x y aquí voy a tener los valores de y. La función f de x. Entonces, si en la función f de x yo ingreso un 1, salió un 2, ingreso un 2, salió un 4, ingreso un 3, salió un 6. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ya está definida la función. ¿Qué quiere decir esto? De que, por ejemplo, independientemente cuál sea la función, voy a ingresar un número 1 y me va a salir un solo número 2. Lo mismo va a pasar con el 2. Voy a ingresar el número 2 y va a salir un solo número 4. Voy a ingresar un número 3 y va a salir un solo número 6. Ese es el concepto de funciones, ¿verdad? Ahora chequen lo siguiente. Revisen lo siguiente. Tomando en cuenta de que el proceso inverso obviamente es el paso al revés, en teoría, ¿vea? Entonces aquí vamos a tener un proceso o una función inversa de x.
Entonces, la función inversa de x, ¿qué me va a dar a entender? Que, por ejemplo, yo voy a ingresar un valor de los resultados de la función original. ¿Y qué me tiene que ingresar? O me tiene que salir, perdón, el dato que se ingresó originalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que en la nueva función inversa voy a ingresar un 6. ¿Y qué dato me va a salir? Un 3. Voy a ingresar un 4. ¿Qué dato me va a salir? Un 2. Entonces, con este principio, venimos y ya podemos rectificar si es o no es función. En particular, esta que tenemos aquí. Veamos entonces. Veamos, pues. La inversa ya está. Para verificar si es inversa, entonces tomo la ecuación original. Tendríamos acá la ecuación original. Y la evalúo para 2 puntos cualquiera. Por ejemplo, tenemos 2. Vamos a evaluar siempre los más fáciles. ¿Por qué evaluamos los más fáciles? Para ahorrarnos tiempo. Quiere decir de que no es una ley, ¿verdad? Entonces tenemos acá menos 1. Este sería el resultado de la primera. Y evaluamos para otro punto. Y el otro punto tendríamos entonces, vea, 2 por 1. Evaluémosla para 1. Perdón, acá sería menos 1. Entonces el resultado para esta evaluación tendríamos acá entonces 1. ¿Ya? Esa sería la función original con esta de acá. ¿Sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer con la inversa entonces? La inversa, ¿qué me va a decir? De que entonces voy a ingresar un número de los que eran la salida en la anterior. Ajá, más o menos así. Aquí nos decía, entonces el primer paso es que cambian los valores de que sí, exacto. Ese es el primer paso. Entonces, vean, pues, observen esto. Quiero que sean observadores en este sentido. En la primera, ¿cuál fue el valor que ingresé? 0. ¿Y qué salió? 1. ¿Estamos claros en eso? Repito. Observemos la primera. En la primera, ¿cuál fue el valor de ingreso? Vamos a colocar acá una I que va a ser ingreso. Y vamos a colocar una S que va a indicar la salida. Miren, y esto salió. Entonces, en este caso, miren, en el segundo ejemplo se ingresó el 1. ¿Y qué salió? Un 1 también. Quiere decir entonces que en el proceso inverso, o sea, este que voy a realizar acá, voy a ingresar el valor de salida de mi ejemplo anterior. Entonces, miren, el valor de salida de mi ejemplo anterior, ¿quién es? Menos 1. Entonces nos quedaría así. Menos 1 más 1 dividido 2. ¿Y eso cuánto nos da? A 0 dividido 2. ¿Y cuánto nos da esto? 0. Y vean, este 0 es el mismo que fue el de ingreso acá, solo que acá, ¿qué fue? El de salida. ¿Por qué? Porque le cambié el sentido a mi función. O sea, le di el paso inverso. O si se le entiende mejor, al revés. Es lo que conocemos nosotros comúnmente, ¿verdad? Al revés. ¿Sí? Tan simple. Entonces quiere decir de que si yo en la función inversa voy a ingresar entonces el valor de salida de acá, me tiene que dar el de ingreso, ¿verdad? Entonces verifiquemos. ¿Cuánto es el valor de salida aquí? 1. Entonces tendríamos de acá 1. Más 1. Dividido dentro de ¿cuánto? Dentro de 2. ¿Eso cuánto sería igual entonces? A 2 dividido dentro de 2. ¿Y eso qué es igual? A 1. Entonces acá vean, ingresé el de salida. ¿Y qué me dio? El de entrada. Por eso es de que se llama inversa. Entonces, con estos pequeños procesos, miren, yo ya garanticé o yo ya confirmé de que esta sí es una función inversa. Y ahora viene la parte más fácil entonces, ¿verdad? Que es que lo haga GeoGebra. O si lo quieren hacer a mano, recuérdense cuáles son los pasos para graficar, pues también ya se los indiqué. Entonces tenemos la primera función que sería 2x menos 1. Acá está, ¿no? 2x menos 1, que es esta que tenemos acá. Y tendríamos la inversa. Y la inversa de esto es lo siguiente.
Está acá. Tendríamos x más 1 dividido 2. Tendríamos la otra. Tenemos acá x más 1 dividido 2. Y ahí está. Y ahí está la función, vean chicos, con su respectiva inversa. No sé si hay alguna pregunta. Ahora bien, para que se entienda que es una inversa, miren pues. La inversa surge de esta idea. La función original es la verde. Lo que está representando la inversa es de que esta de acá es un espejo de esta misma. Solo que esta misma se va a comportar de la siguiente manera. Chequen lo siguiente. Les voy a colocar una recta por acá. Acá. Miren pues. Lo que dice es lo siguiente. La gráfica va a representar esto. Chequen pues, chicos. Lo que nos está diciendo es de que esta línea, miren, esta línea negra, esta que está acá, ¿ve? Vamos a verificar este punto. A ver qué coordenadas son para ver si estamos... sí, 10,10. Acá está, miren, este punto que está acá. Va, el punto es de que cuando se tenga una gráfica, acá se va a imaginar, vamos a imaginar lo que es... Uy, disculpen, acá este A tiene que estar en... Perdonen, esa está incorrecta. Por eso se me hacía extraño que no. Acá en el origen, miren. Va, entonces miren, pues, la idea de la inversa, perdonen acá el pequeño fallo que se tuvo. Va, la inversa representa lo siguiente, de que esta, miren, esta línea recta, esta negra, perdón, vea, el concepto es el siguiente, de que, por ejemplo, la línea de esta recta va a tener 45 grados acá y va a tener 45 grados acá. Entonces, la inversa representa lo siguiente, miren, lo que representa la inversa es un espejo de la gráfica verde con respecto a esta línea. Vean, es que es como que imaginariamente yo trasladara esta recta para acá, mire, la moviera hacia acá y la graficara en función a esta de acá. Es como aplicarle un espejo. Quiere decir de que esta línea de acá está representando esta de acá, ¿sí? Y esta de acá es esta de acá. Es como jalar el espejo. Entonces eso representa lo que es la función inversa de cualquier función. Otra de las cosas que también nos representa la función inversa, nos quiere decir de que si tenemos una línea recta trazada de acá para acá, ¿ve? La distancia que va a estar de aquí para acá va a ser exactamente la misma de acá para acá. ¿Por qué? Porque es su función espejo. Esto no se tiene que explicar para alguna prueba, porque la instrucción es clara y acá también nos damos cuenta de que algunos ejercicios pues nos piden ciertas cosas. Por acá nos mencionaba un compañero de que en el libro de ustedes solo les aparecía graficar, entonces si solo les aparecía graficar, lo único que tenían que hacer era lo siguiente. Venir, hallar la inversa, acá, y graficarla. ¿Ok? Porque estos dos pasos últimos que yo hice acá son los de verificar si es inversa o no. Pero nos podemos dar cuenta rápidamente en la gráfica si es inversa o no, si no se cumple el hecho del espejo. O sea, es tan simple la idea principal, espejo, tomarla como un espejo. ¿Ya? No sé si hay alguna otra pregunta, joven.
Y miren cómo se comporta entre más lejos se va. Es como un espejo simplemente. Porque siempre van a ser las mismas distancias independientemente hacia dónde se trace la línea recta. No sé si se comprendió con esto último el concepto de inversas. ¿De qué representa lo inverso? Y otra de las cosas, como siempre les he mencionado, la lectura. Con la simple lectura podemos verificar si una función cumple con ciertas características o si una función no cumple con dichas características. Independientemente cuál sea la expresión algebraica que describa la función, siempre, 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 el concepto de función es general. ¿Ya? Es general. Entonces veamos el ejemplo de acá, en específico, el problema. Creo que este sí varía en el libro. En el que aparece acá con ustedes, si no estoy mal, es un problema que habla sobre el parqueo. Entonces, ¿cómo lo iban a relacionar ustedes? Iban a hallar la función lineal, ¿sí? Iban a hallar su inversa. Ahí les pedía que corroboraran si era la inversa. Entonces, ¿cuál era la inversa? Por ejemplo, quedaba de que se ingresaba un valor de horas, acá en tiempo, les iba a dar el precio, ¿verdad? Entonces, ¿qué representaba la función inversa de esta? Porque ahí estaba definida. Decía que por cierto tiempo se recibía tanto dinero. Entonces, ¿esta función qué nos iba a dar? Nos iba a dar tiempo en función de qué, de quetzal. O sea, de que según el tiempo que se ingresaba, les iba a dar el monto. O sea, era todo lo contrario. Concepto de inversa de función. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, chicos. ¿Alguna duda específica de algún tema? No, teacher. Bueno, entonces espero que estén todos ya preparados para las comprobaciones. Esperemos la publicación de estas. El día de hoy no... El día de hoy van a estar subiéndose los posts respectivos de completaciones de portafolios y la explicación última del día de hoy. Entonces, acá por favor alguien nos levantaba la mano. No sé si nos quería indicar algo, Arturo. Ok, entonces fue un clic, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Estamos claros, creo. Bueno, entonces chicos, les deseo todo lo mejor. Que tengan una bonita tarde y... Ah, ok. Solo dejamos en vista la cámara, por favor, para tomar la evidencia de la participación del día de hoy. Y siempre, siempre mantengamos nuestras precauciones, por favor. Cualquier duda, saben que me pueden ir escribiendo y yo voy a ir, yo siempre trato la manera de írselas resolviendo. Entonces, se cuidan mucho. Que tengan una bonita tarde y pónganse las pilas. Nos vemos la siguiente semana. Adiós, profe. Saludos a mi hermano Diego.